Sansón perdió su colosal fuerza, ustedes lo saben, cuando Dalila le cortó el pelo. Sin embargo, y a pesar de ello, existen en nuestra época personas que siguen disfrazándose de calvos, por ejemplo, el fallecido actor Yul Brynner o el actual mago de fútbol Iván de la Peña. Pero bueno, fuera de historias y de gustos personales, la pérdida del cabello es un grave problema, un problema que angustia a muchas personas y que además afecta de igual modo a hombres y mujeres. Existen en el mercado, ustedes lo saben, muchas ofertas sobre remedios y todo tipo de procedimientos para evitar la calvicie. Pero en torno a este asunto del pelo y sobre todo de la pérdida del cabello existen también muchos estereotipos, muchos tópicos y algún que otro engaño, nos consta. Por eso hemos invitado a un experto en estos asuntos para hablar del tema. Les presento a Eduardo López-Brán. Gracias por estar con nosotros, señor López-Brán, y buenos días. Buenas tardes. El señor López-Brán es médico, profesor titular de Dermatología de la Universidad Complutense de Madrid y del Hospital San Carlos. Además es miembro de la Academia Española de Dermatología, entre otras instituciones. Además hemos leído en su currículum que usted es tricólogo. ¿Qué es exactamente la tricología? La tricología es una parte de la dermatología que se ocupa del estudio de las enfermedades y del cabello. Tricos, como ya indica su nombre, es cabello y logos tratado, y quizá es un término poco conocido por el público en general, pero que cada día gana más importancia, ya que son tantos los problemas que afectan al cabello que requiere incluso que dentro de los propios dermatólogos haya expertos dedicados exclusivamente a la tricología. Sabiendo ya lo que es la tricología, en qué consiste esa disciplina, esa ciencia, vamos por partes. El cabello y sus problemas. ¿Qué es el cabello? En términos sencillos, si es posible. El cabello es un apéndice, un anejo de la piel, que está presente en toda la superficie cutánea, exceptuando las palmas de las manos y las plantas de los pies, y que goza de una importancia estética tremenda para el individuo. Tiene además una importancia psicológica enorme, de ahí que encontremos verdaderos problemas en personas que sufren pérdida de cabello o alguna otra enfermedad del mismo. Pero es curioso que la pérdida de cabello se produzca no de manera igual en todas las partes del cuerpo. Es decir, hay gente que tiene mucho vello, por ejemplo, en las piernas, en los brazos, incluso en el pecho, en la espalda, tratándose de hombres, evidentemente, y sin embargo son calvos o tienden a perder su pelo de la cabeza. ¿Esto cómo se explica? Ya que uno de los factores más importantes que influyen en el crecimiento del pelo es un factor hormonal, y en concreto un tipo de hormonas, los andrógenos, que curiosamente, mientras que ocasionan la pérdida de pelo en el cuero cabelludo, provocan su aumento de pigmentación, su aumento de grosor e incluso de longitud en otras partes del cuerpo. Esto explicaría un poco casos tan curiosos como personas que no conservan apenas pelo en su cuero cabelludo y sin embargo tienen una gran frondosidad en el resto de su piel. Hablamos de pérdida de cabello, pero tal vez sería más exacto hablar de no regeneración, porque es normal, doctor, que a todos se nos caiga el pelo. Yo no sé si el dato es correcto, pero quiero recordar que aproximadamente 60 o 70 cabellos al día de pérdida es una cuestión normal. El problema es cuando no se renueva. Efectivamente, es decir, el que perdamos entre 60 y 100 pelos al día entra dentro de lo normal de una pérdida que llamamos fisiológica. El problema está en la sustitución difusa y progresiva del pelo terminal, que es ese pelo grueso, ese pelo pigmentado que todos tenemos cuando nacemos y que sucesivamente se va a ir sustituyendo por pelo cada vez más fino, pelo menos pigmentado, pelo menos grueso, que es el llamado pelo indeterminado en una primera fase, y posteriormente el pelo vello, que no es visible a simple vista y del que tenemos que valernos de instrumentos como un microscopio óptico para que lo podamos observar. Es decir, el problema estaría no en la cantidad de pelo que uno pierde, sino en la calidad. Efectivamente, sino en que este va a ir siendo sustituido progresivamente por pelo cada vez más fino y menos pigmentado. ¿Tiene algo que ver, doctor López-Brán, la herencia genética o la raza en esta cuestión de la pérdida del cabello, de la no regeneración? Sin duda, desde luego existe un factor determinante muy importante, que es la predisposición genética a sufrir el problema. Este va a ser, sin que exista una predisposición genética, no será posible desarrollar una calvicie. Además de esa predisposición genética, será necesario otros factores, en concreto factores hormonales, en el caso de la alopecia androgénica o calvicie común, que es el tipo más frecuente de pérdida de cabello, y después habrá otra serie de factores desencadenantes o agravantes del problema, como la constitución y psiquismo del individuo, la dieta, etc., pero fundamental la predisposición genética. Existen además, por no odiar ningún aspecto de la pregunta, diferencias raciales en cuanto a la incidencia de la pérdida de cabello entre unas razas y otras. Sí, porque, no sé, pero así a bote pronto no recordamos, por ejemplo, ¿qué le diría yo? Ningún japonés calvo
o incluso las personas de raza negra tienen menos tendencia, ¿no?, que efectivamente, los de piel blanca. la raza que tiene una mayor incidencia de problemas de calvicie es la raza caucásica, dentro de la cual pues, se encuentra la mayor parte de los habitantes de este país, y de ahí que el porcentaje de incidencia de la alopecia o pérdida de cabello en nuestro país se estime en un 60% en los varones en algún momento de su vida y en un 25 o 30% de las mujeres, lo cual es una importancia, yo creo, como para dedicarle mucha atención a este problema. Vamos a introducir, como es habitual, en sonido e imagen, un pequeño documento que hemos preparado sobre este asunto, la pérdida, la no renovación del cabello, y enseguida seguimos comentando el tema con el doctor López Brán aquí en el plató. Desde un planteamiento darwiniano de teoría de la evolución, el pelo en la raza humana ha dejado de cumplir su función original. Inicialmente servía como abrigo y protección de la piel. Era una segunda piel natural contra el frío o el sol. Hoy, sin embargo, su función es puramente estética. En torno al cabello se ha generado una importante oferta de productos y servicios que van desde las lociones y los champúes al uso de técnicas para el cuidado o la conservación del cabello y, en nuestros tiempos, también para una supuesta repoblación. Pero los cánones de belleza cambian. En otras civilizaciones, ser calvo no era ningún desdoro estético. Incluso hoy, muchos se rapan el cabello como una simple concesión a la moda. Todo es cuestión de gustos. El pelo es una estructura filamentosa que se desarrolla en la piel. Cada folículo tiene una glándula sebácea dentro de la piel. El grosor y el número de los pelos es variable en función de cada cuerpo, tipo o edad. Pero lo que más preocupa desde el punto de vista estético es tener o no tener pelos en la cabeza, la parte de nuestro cuerpo que más llama la atención. El pelo se puede encontrar en estas situaciones en el cuero cabelludo: anagen, telogen o catagen, categorías que se corresponden a los diferentes estados de desarrollo, crecimiento o estabilización del pelo. La caída del cabello es un hecho perfectamente natural, tanto en hombres como en mujeres. Por eso se llama alopecia a la caída o ausencia de pelo o de cabello. El término viene del griego y alude a un animal, el zorro o la zorra, que pierde pelo con frecuencia. La pérdida de cabello puede obedecer a una causa natural, ligada tanto a factores hereditarios como de edad. Existe una alopecia androgénica en el varón a partir de determinada edad, como en las mujeres en la etapa posterior a la menopausia. También se produce en algunos casos una llamativa pérdida de cabello. En estos casos, la alopecia no debe ser considerada en sí misma como una enfermedad. Sin embargo, una alopecia puede producirse a raíz de una enfermedad infecciosa, de un tratamiento químico, una intervención quirúrgica o de un shock nervioso. También hay alopecias cicatrizales como consecuencia de traumatismos físicos o químicos, o bien debidos a dermatosis del cuero cabelludo. Sin embargo, lo más común es la caída del cabello difusa, progresiva o la seborreica, que se inicia hacia los 20 años y puede desembocar en una gran calvicie. Aquí el factor hereditario es clave, tanto como el de la raza o grupo al que se pertenece. Por ejemplo, los nórdicos pierden el pelo por las sienes y los meridionales por la coronilla, pero este es un proceso generalmente natural. Otra situación es la de las alopecias de tipo carencial, como en los grupos o personas con dificultades para su nutrición. Si no se dispone de suficiente número de vitaminas y minerales en la alimentación, los que existen serán utilizados por el organismo a una costa de que el cabello se debilite y caiga. Y por último, una curiosidad. Se afirma que muchas veces la preocupación excesiva por la caída del cabello puede dar lugar a que éste se caiga todavía más. Por eso es bueno pensar que en nuestra época los cánones estéticos admiten cualquier clase de imagen, desde el pelo largo a la cabeza totalmente rapada.
¿Qué se va a hacer? Así somos los seres humanos. Unos se desesperan porque pierden el pelo o porque no son capaces de regenerarlo, y otros, sin embargo, eligen, como Sinéad O'Connor, que acabamos de ver en el vídeo, y otros personajes, la calvicie artificial. En fin, en cualquier caso, hemos oído, doctor López Brán, algunos términos en este reportaje que nos gustaría que nos aclarase. Por ejemplo, anagen, telogen y catagen. Cada folículo piloso, cada pelo pasa sucesivamente por una serie de fases. Son las que constituyen el ciclo del folículo piloso. Hay una primera fase, que es la fase anagen o fase de crecimiento, que dura aproximadamente 3 a 6 años. A continuación, el pelo entra en una fase que se llama fase catagen o de reposo, que dura unas semanas, y finalmente entra en una fase telogen o de caída, que dura entre 3 y 6 meses. A partir de aquí se inicia un nuevo ciclo. La suerte es que cada ciclo de un folículo es independiente del vecino, de ahí que en algún momento no perdamos el pelo todo al mismo tiempo, como ocurre en algunas aves, sino que se pierda pues un pelo en un momento determinado y otro pues pasados unos meses o unos años. Total, que nos hemos lucido acentuando los diferentes términos, aunque ellos sean cuestiones que les competen a ustedes, los expertos. Se dice anagen, telogen y catagen, no anagen, telogen y catagen. Y se dice alopecia y no alopecia. Efectivamente, sí. Muy bien, se trata en este programa La aventura del saber de conocer las cosas con rigor y en su justo término. Bien, es cierto también, como hemos oído en el vídeo, que una excesiva obsesión, que se me cae el pelo, puede hacer que efectivamente se produzca esa caída en mayor grado. Sin duda, la caída del pelo provoca una gran ansiedad en muchos de los pacientes que la sufren. Esta ansiedad, a su vez, agrava la propia caída. Entramos en un círculo vicioso que habrá que romper si queremos tener éxito en el tratamiento. ¿Y qué me dice de las ofertas que existen en el mercado, variadísimas por otra parte, para evitar la calvicie? Bueno, yo creo que desde que hay conocimiento de la historia a través de la escritura, hemos encontrado múltiples referencias a productos milagrosos que prometen prevenir la caída e incluso algunas veces recuperar el cabello perdido. Desgraciadamente, la comprobación clínica no se acompaña de los éxitos que uno desearía. Existen muy pocos productos realmente eficaces que hayan demostrado su eficacia clínicamente comprobada en ensayos serios de investigación, y yo creo que además las autoridades deberían de exigir que antes de que un producto se pueda lanzar al mercado prometiendo devolver el cabello perdido o incluso detener la caída, deberían de pasar ensayos serios de investigación debidamente conducidos por dermatólogos expertos, y de esta forma no defraudaríamos a los consumidores que depositan en ellos unas esperanzas que después no se ven cumplidas. Algunos de esos productos entran en el espectro de la farmacología, o sea que incluso vienen avalados en cierto modo, pues de una manera médica, aunque sea entre comillas. ¿Tampoco nos debemos de fiar de ese tipo de productos? No, indudablemente aquellos productos que entran dentro de lo que conocemos como productos éticos, sí vienen avalados por ensayos clínicos serios. Yo quizá pondría un poco más el acento en estos otros productos que llamamos un poco OTC, productos que no han pasado ensayos clínicos rigurosos y que son incluso publicitados con un exceso de optimismo que realmente no se acompaña. Si bien es cierto que hasta aquellos productos que nosotros denominamos médicamente placebos, que son sustancias farmacológicamente inactivas, se les reconoce cierto beneficio en cuanto a la caída del pelo, pero no va más allá de un 10-15%, y en este porcentaje estarían también esos productos OTC o productos no éticos, ¿no? ¿Qué hay de los trasplantes? Que también es una de las técnicas que, bueno, cada vez tenemos más información sobre ellas. ¿Realmente son eficaces contra el problema de la caída, de la calvicie? Estaría muy contentos si de este programa finalizamos consiguiendo explicar a la gente la diferencia entre los trasplantes y qué pueden esperar de ellos. Es decir, cuando un paciente tiene una alopecia ya muy avanzada, que no sería susceptible de tratamiento médico farmacológico, o cuando no ha respondido eficazmente al tratamiento médico que le ha instaurado su dermatólogo, se puede recurrir al tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico, yo creo que en este momento la técnica de elección es la llamada técnica de microinjerto, que consiste en la obtención de pelo de una zona, que es la zona dadora, generalmente la zona de la nuca, donde el pelo no se cae nunca porque no está predispuesto genéticamente para perderse, y ese pelo obtenido de la zona dadora se divide en unidades de trasplante de 1, 2 o 3 pelos que posteriormente y previa realización de incisiones en el área calva van a ser trasplantadas ahí. El resultado que tenemos en este momento con la técnica de microinjerto es un resultado estético excelente. El pelo es un pelo definitivo, vuelvo a insistir, por no estar predispuesto genéticamente para perderse y crecer con las características de la zona de donde lo tenemos, no donde lo ponemos. Y hay que decir que esto no tiene nada que ver con las técnicas de implante de pelo sintético que se han venido proponiendo por muchos centros e institutos capilares en este país, y que los dermatólogos y el Grupo Español de Tricología de la Academia Española de Dermatología han venido rechazando reiteradamente y pidiendo incluso su ilegalización.
Ese implante de pelo sintético conllevaba muchos problemas de infecciones, de rechazo a cuerpo extraño, granulomas, etcétera, que obligaban a la extracción del pelo sintético, a antibioterapia muchas veces por vía oral. No al pelo sintético, sí a la técnica de trasplante mediante microinjerto, que proporciona unos resultados realmente sorprendentes. Conocido el matiz, tenemos también que plantearle al doctor López Brán cuándo una alopecia puede ser no una enfermedad en sí misma, sino un síntoma de que estamos padeciendo otro tipo de patología. Indudablemente el dermatólogo deberá de hacer una historia completa del paciente y un examen clínico y de laboratorio detallado, ya que el pelo puede ser, la pérdida de pelo, la manifestación de enfermedades de tipo sistémico, desde una enfermedad endocrinológica, pasando por una carencia de hierro, por una carencia vitamínica, un problema ansioso, depresivo, etcétera, se pueden manifestar en una pérdida de cabello que será necesario identificar y tratar la patología de base, ya que la corrección de esa patología de base va a conllevar la corrección también de la pérdida del cabello. Hablábamos en la introducción de este tema de que existen, respecto al tema del cabello y de su pérdida, muchísimos tópicos. Como no tenemos mucho tiempo, le vamos a pedir que nos responda a una serie de cuestiones que son muy comunes, de la manera más telegráfica que le sea posible. Por ejemplo, ¿lavarse el pelo a menudo o a diario influye en la caída del cabello? Sí, al lavado frecuente del pelo. Hoy en día ya nadie pone en duda, y permítame que sea esta en la única que me voy a extender un poco, el lavado frecuente del cabello en pacientes con una alopecia androgénica puede hacer la mitad más lenta la pérdida de pelo de la alopecia androgénica. Yo sé que existe un razonamiento muy difundido en la población de que el lavado del pelo es malo, y que además el paciente observa que cuando se lava el pelo se desprende una gran cantidad de cabello. El cabello que se desprende con el agua de lavado es un cabello muerto. El lavado permitirá retirar del cuero cabelludo las secreciones que se acumulan, los restos de medicamentos que hayan aplicado la víspera y que pedirían su acción posterior. Yo creo que sí al lavado y al lavado frecuente. ¿Hasta qué punto puede ser perjudicial el uso de lacas y tintes? Bueno, en aquellos pacientes que desgraciadamente sufran ya un problema de alopecia, el abuso reiterado de maniobras intempestivas sobre el cuero cabelludo pues no sería beneficioso. Yo creo que no hay que caer en la radicalidad y, bueno, sí a un uso, digamos, concienzudo y no excesivo, ¿no? ¿Y qué tiene que ver en la caída del cabello, por ejemplo, la caspa? Si es que tiene alguna influencia o es un problema absolutamente aparte. Una cosa es la alteración del propio estado del cuero cabelludo, el exceso de descamación o la secreción sebácea acentuada. Esas alteraciones del estado del cuero cabelludo pueden ser responsables en un discreto porcentaje de una aceleración en el ritmo de caída del cabello, pero no se puede establecer una relación directa a mayor caspa o a mayor secreción sebácea, mayor caída del pelo. Eduardo López Brán, muchas gracias por haber estado con nosotros. No tenemos tiempo a más, aunque efectivamente son aún varios los aspectos que quedarían por tocar respecto a este tema de la pérdida o la no regeneración del cabello. En cualquier caso, nos ha puesto al día y con el rigor que se merecen nuestros telespectadores sobre estos asuntos y sobre esos productos milagro que muchas veces pueden convertir a las personas con problemas de pérdida de cabello, como les decíamos al principio, en un blanco fácil. Gracias por haber estado con nosotros para despejar estas dudas. Tenemos que hacer una pausa, saben que solo nos vamos unos instantes y que antes de que se den cuenta estamos aquí con todos ustedes.